Él era el novio de mi hermana mayor, Sofía. Alto, musculoso, con rizos rebeldes del color del azúcar quemado, y ojos profundos como el abismo marino, que sabían reír de una manera tan contagiosa que el mundo entero a nuestro alrededor parecía volverse más brillante. Sofía se había enamorado de él a primera vista, y sinceramente, no la culpo. Jorge era la encarnación del sueño de muchas chicas en nuestro barrio de La Chinuita. Nuestras casas estaban casi enfrente, separadas solo por una callejita polvorienta y un par de frondosos árboles de mango. Jorge venía a menudo a casa para pasar tiempo con Sofía, y entonces nuestro hogar se llenaba de su risa y de un ruido especial, vibrante. Yo amaba a mi hermana, la amaba muchísimo, y su felicidad era lo más importante para mí. Por eso, lo que estaba ocurriendo entre Jorge y yo era como un envenenamiento lento y tortuoso. Comenzó de forma imperceptible, con cosas casi insignificantes, miradas demasiado largas cuando Sofía se giraba, toques accidentales que duraban un poco más de lo que deberían. Al principio, lo atribuía a mi propia paranoia, a mis fantasías adolescentes. Me convencí de que era solo su amabilidad, que él era así con todo el mundo. Pero luego todo se volvió más obvio. Una vez, mientras Sofía estaba en la ducha, Jorge se sentó conmigo en el porche, ayudándome con mis deberes de literatura. Se inclinó sobre mí para señalar algo en el libro, y su aliento rozó mi mejilla. Sentí el olor de su piel, un ligero aroma a cítricos y sudor, y mi corazón se aceleró. Se quedó así por mucho tiempo, demasiado, y no me atrevía a levantar la vista. Cuando finalmente se enderezó, sus dedos se deslizaron ligeramente por mi mano, deteniéndose un instante antes de retirarse. Lo miré y nuestras miradas se encontraron. Había algo en sus ojos que no pude descifrar, pero que me hizo palidecer. Sonrió ligeramente, y no era para nada la misma sonrisa que le dedicaba a Sofía. Había algo íntimo, secreto, que me hacía sentir vergüenza y al mismo tiempo desear más. Después de eso, esos momentos comenzaron a repetirse. Mensajes cortos y ambiguos cuando Sofía no estaba cerca. Cumplidos que eran demasiado personales, demasiado profundos. Ese color te queda muy bien, Aurora. Resalta tus ojos. Oh, eres tan inteligente. Siempre ves cosas que los demás no notan. Y cada vez que decía algo así, me invadía una mezcla de pánico y un extraño, prohibido placer. Intenté mantenerme alejada de él. Ignoraba sus mensajes. Respondía con monosílabos cuando intentaba iniciar una conversación, pero él era persistente. Parecía ver mi lucha, y eso, al parecer, solo lo animaba más. Era como un depredador que siente a su presa, y yo era esa presa, atrapada en la red de mis propios sentimientos. Sofía no notó nada. Estaba tan feliz, tan enamorada. Me hablaba de sus planes futuros con Jorge, de cómo se casarían, construirían una casa, tendrían hijos. Y cada vez que lo mencionaba, mi corazón se encogía de culpa y dolor. Me sentía la peor de las traidoras. Imaginaba cómo descubriría la verdad y cómo su mundo se derrumbaría. Esa idea era insoportable. Incluso intenté hablar con él cuando estábamos solos. «Jorge, por favor, detente», le susurré una vez, cuando volvió a prolongar su mirada sobre mí. «Esto está mal». Él solo sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. «¿Qué está mal, Aurora? ¿Que veo lo hermosa que eres? ¿Que pienso en ti? Eres el novio de mi hermana», exclamé. Se inclinó más cerca, su voz casi un susurro. «¿Y qué? ¿No lo sientes, Aurora? ¿No hay nada entre nosotros?» Me quedé paralizada. Lo sentía. Cada célula de mi cuerpo respondía a su cercanía. Me odiaba por ello. «No», mentí, apartando la mirada. «No hay nada». Volvió a sonreír, pero esta vez no había ni una pizca de alegría en su sonrisa. «La mentira no te sienta bien, Aurora. Lo veo en tus ojos». Y tenía razón. Él lo veía. Veía mi debilidad, mi lucha, y se aprovechaba de ello. Llegó el día que lo cambió todo para siempre. Sofía se fue con mamá a Barranquilla de compras y yo me quedé sola en casa. Hacía un calor insoportable y yo intentaba concentrarme en un libro, recostada en la hamaca del porche, pero los pensamientos sobre Jorge no me dejaban en paz. Me sentía tan sucia, tan insignificante,
De repente escuché pasos. Levanté la cabeza. Jorge estaba en el portón. Llevaba su camiseta desgastada favorita y unos shorts y una bolsa de deporte colgada del hombro. «Hola», dijo, y su voz era inusualmente suave. «¿Puedo pasar?» Asentí, sin saber qué decir. Mi corazón empezó a latir como un tambor. Entró al porche y se sentó en una silla frente a mí. Sentí como el rubor subía por mis mejillas. «¿Estás sola?», preguntó. «Sí». «Sofía y mamá se fueron», respondí, intentando parecer indiferente. Me miró, y sus ojos eran tales que quise desviar la mirada. No tenían la habitual chispa juguetona, solo una extraña determinación. «Aurora, tengo que decirte algo», comenzó, y mi estómago se apretó. Sabía lo que iba a pasar. Lo esperaba, y al mismo tiempo, lo temía terriblemente. «No puedo seguir así», continuó. Su voz era grave, casi un susurro. «No puedo seguir fingiendo. No puedo estar con Sofía cuando todos mis pensamientos están contigo». Mi aliento se detuvo. Lo dijo. Realmente lo dijo. «Jorge, por favor». Intenté detenerlo, pero él no me dejó. «No, Aurora. Escúchame». Se levantó y se acercó a la hamaca. Se sentó a mi lado, y sentí el calor de su cuerpo. «Sé que está mal. Sé que le estoy haciendo daño a Sofía, y eso me está matando, pero no puedo evitarlo. Estoy enamorado de ti, Aurora». Sus palabras cayeron sobre mí como un tsunami. Quería gritarle que se detuviera, pero mi voz se atascó en la garganta. Quería empujarlo, pero mis brazos no me obedecían. Extendió la mano y tocó mi mejilla con suavidad. Sus dedos estaban cálidos y tiernos. «Te quiero. Amo tu silencio, tus libros, tus ojos inteligentes. Amo la forma en que ves el mundo. No eres como Sofía, eres diferente, y eso me vuelve loco». Se inclinó más cerca, y sus ojos me miraban directamente. Sentí su aliento en mis labios. Cerré los ojos, incapaz de mirarlo. Sabía que tenía que detenerlo, pero no podía. Mi cuerpo parecía haberse entumecido. «Aurora», susurró de nuevo, y su voz estaba llena de súplica. «Abre los ojos». Lentamente los abrí. Su rostro estaba tan cerca que podía ver cada pestaña, cada poro de su piel. Se inclinó aún más, y entonces hizo lo que no esperaba. Me besó. Fue un beso tierno, tímido, que duró solo unos segundos, pero en él había tanta dulzura, tanta desesperación. Mis labios le respondieron antes de que mi mente pudiera comprender lo que estaba sucediendo. Sentí sus labios suaves sobre los míos, un ligero sabor a sal y algo dulce. Mi cerebro gritaba: «¡Detente! ¡Esto está mal!», pero mi cuerpo no obedecía. Sentí cómo todo dentro de mí se tensaba y luego se relajaba, como si finalmente pudiera respirar después de contener la respiración por mucho tiempo. Cuando se apartó, sus ojos estaban llenos de preguntas. Los míos ardían de vergüenza y deseo. «Aurora», susurró de nuevo, y su voz estaba llena de arrepentimiento. «Lo siento, yo no debí haber hecho eso». No pude decir una palabra, solo lo miré, y en mis ojos, estoy segura, había de todo: horror, confusión y una especie de felicidad dolorosa y prohibida. Se levantó, su rostro pálido. «Tengo que irme», dijo con la voz temblorosa. «Yo no puedo seguir así». Se dio la vuelta y salió rápidamente del porche, y luego del patio, dejándome sola, en ese aire abrasador, con el atronador latido de mi corazón en los oídos y el sabor de sus labios en los míos. Me toqué los labios, como si intentara borrar las huellas de su beso, pero permanecieron, ardientes e innegables. Al día siguiente, me sentía devastada. Cada palabra, cada mirada de Jorge, su beso, todo eso daba vueltas en mi cabeza, sin darme paz. No podía mirar a Sofía a los ojos. Me sentía horrible. La palabra traición no dejaba de resonar en mi mente, como un martillo golpeando un yunque. Evitaba a Jorge. Cuando venía, encontraba una excusa para irme. Me escondía en mi habitación, fingiendo que leía, pero en realidad solo estaba acostada en la cama, mirando al techo. Me atormentaba no solo la vergüenza, sino también el miedo. Miedo a que Sofía se enterara. Miedo a que todo se derrumbara.
Sofía, afortunadamente, estaba absorta en los preparativos para su ingreso a la universidad en Cartagena. Estudiaba día y noche, y eso la distraía de todo lo demás. O al menos, eso creía yo. Era demasiado confiada, demasiado ingenua para sospechar algo así, y eso hacía que mi culpa fuera aún más aguda. Los días se arrastraban lentos, tortuosos. Perdí peso. Me salieron ojeras. Mamá lo notó. «Aurora, te ves cansada», me dijo una mañana, mientras yo picoteaba la comida con el tenedor en el desayuno. «¿Estás bien?» «Sí, mamá», respondí, tratando de que mi voz sonara normal. «Solo pienso mucho en la universidad. Estoy nerviosa». Era una verdad a medias. Estaba nerviosa, sí, pero no solo por la universidad. Ella asintió, pero vi cómo me miraba atentamente. Mamá era una mujer sabia. Siempre percibía cuando algo andaba mal, aunque intentáramos ocultarlo. Jorge también había cambiado. Se había vuelto más callado, pensativo. Su risa sonaba menos frecuente, e incluso cuando estaba con Sofía, sentía que sus pensamientos estaban en otra parte. Sabía que él también sufría. Su mirada a veces me encontraba, y en ella había una mezcla de dolor, arrepentimiento y algo más que no podía definir. Y ese algo más me asustaba más que nada. Una noche, cuando Sofía se había ido a reunirse con unas amigas y mamá estaba de visita en casa de la vecina, yo estaba sentada en el porche, intentando leer. De repente, apareció un nuevo mensaje en la pantalla de mi teléfono. De Jorge. «Necesito hablar contigo. Urgente. Estoy en tu ventana». Mi corazón se me subió a la garganta. Miré por la ventana. No había nadie, pero sabía que estaba allí. Me levanté, mis piernas temblaban, y me acerqué a la ventana. Estaba de pie a la sombra del árbol de mango. Su silueta se fundía con la oscuridad. Abrí la ventana con suavidad. «¿Qué pasó?», susurré. Entró a la habitación, intentando no hacer ruido. La luz de la luna caía a través de las persianas, dibujando franjas en el suelo. Se veía pálido y agotado. «No puedo seguir así», dijo, con la voz ahogada. «No puedo mentirle a Sofía. No puedo mentirme a mí mismo. Tengo que contarle todo». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué? No, no puedes hacer eso. La destrozarás. Destrozarás todo». «Lo sé», respondió, y sus ojos estaban llenos de agonía. «Pero no puedo vivir con esta mentira. Siento que me ahogo. Cada vez que la miro, me siento horrible. No puedo seguir engañándola». «¿Pero qué le vas a decir?». Sentí como el pánico crecía. «Le diré que me enamoré de ti, Aurora». Su voz era suave pero firme, y que no puedo estar con ella mientras esto sea así. Negó con la cabeza, alejándose de él. «No, no lo hagas. Por favor, por Sofía, por mí». Se acercó a mí, su mirada llena de desesperación. «Aurora, sé que esto es doloroso, para todos, pero no veo otra salida. No puedo fingir». Extendió la mano y tomó la mía. Sus dedos estaban fríos. «Vine a decirte esto antes de decírselo a ella, porque tú debes saberlo. Debes entender por qué lo hago». Solté su mano. «No, no lo hagas. Por favor, por Sofía, por mí». Me miró, y en sus ojos vi una determinación que no pude romper. «Lo siento, Aurora», susurró. «Tengo que hacerlo». Se dio la vuelta y salió silenciosamente de la habitación. Yo me quedé de pie en medio del cuarto, incapaz de moverme. Mi mundo se estaba desmoronando. Sabía lo que iba a pasar, y estaba completamente indefensa para cambiarlo. No sé cuánto tiempo permanecí así. Tal vez 5 minutos, tal vez 10. Y luego escuché un grito que atravesó la noche. Era el grito de Sofía, un grito lleno de dolor y desesperación. Mi corazón se desplomó. Ella se había enterado. Corrí hacia la puerta. Salí al pasillo. El grito se repitió, esta vez aún más desgarrador. Venía de la habitación de Sofía. Corrí hacia su puerta. Estaba entreabierta. Miré dentro. Sofía estaba sentada en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho, sollozando. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. Jorge estaba frente a ella, con los hombros caídos y la cabeza gacha. Decía algo, pero no escuchaba las palabras. Solo veía su rostro pálido y exhausto. «¿Cómo pudiste?», gritó Sofía,
su voz llena de furia. ¿Cómo pudiste mentirme? Con mi propia hermana. Levantó los ojos hacia él, llenos de odio. En ese momento sentí un dolor tan insoportable que quise desaparecer. Yo era la causa de su sufrimiento. Sofía, por favor, escúchame. La voz de Jorge era ronca. Yo sé que te hice daño, y lo siento mucho, pero no puedo fingir. ¿No puedes fingir? Sofía se levantó. ¿Y yo? Tenía que fingir que no pasaba nada. ¿Crees que no me di cuenta de nada? Mi corazón se detuvo. ¿Ella se había dado cuenta? Te vi como la mirabas, señaló con el dedo en mi dirección, aunque yo estaba en el pasillo, oculta en la sombra. Te vi como hablabas con ella, pero no quise creerlo. No quise creer que mi novio, el hombre al que amo, pudiera hacerme esto. Y a mi hermana. Se acercó a él, y sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de determinación. Vete, Jorge. Ahora mismo. No quiero verte más. Nunca. Jorge levantó la cabeza. En sus ojos había dolor, pero también una extraña sensación de alivio, como si un gran peso se hubiera quitado de sus hombros. Está bien, Sofía, dijo. Me iré, pero que sepas que siempre te querré. Ella solo se rió. Mentira, solo te quieres a ti mismo. Se dio la vuelta y salió de la habitación, sin mirarme. Retrocedí a la sombra para que no me viera. Escuché sus pasos por el pasillo, luego el chirrido de la puerta principal, y el silencio se instaló. Entré en la habitación de Sofía. Ella estaba sentada en el suelo, abrazándose, y lloraba en silencio. Me senté a su lado, y así nos quedamos, abrazadas, llorando juntas. Eran lágrimas amargas y pesadas, lágrimas de esperanzas destrozadas, de confianza rota, pero al mismo tiempo en esas lágrimas había también una extraña liberación. La verdad había salido a la luz, por amarga que fuera. Tanto confiaba en ti, Aurora, susurró Sofía, con la voz ronca por el llanto. ¿Cómo pudiste? No lo sé, Sofía, respondí, y mis lágrimas corrían a mares. Lo siento mucho. No sé qué me pasó. Me odio por ello. Levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero ya no tenían esa furia. Solo dolor. Y una pregunta. No sé si alguna vez podré perdonarte, Aurora, dijo, pero eres mi hermana, y no puedo perderte. Esas palabras fueron un bálsamo para mi alma atormentada. Eran dolorosas, pero daban esperanza. Las semanas siguientes fueron como caminar sobre hielo fino. Sofía y yo vivíamos en la misma casa, pero todavía había un muro invisible entre nosotras. Hablábamos pero con cautela, evitando el tema de Jorge. Nuestra casa, que antes había estado llena de risas y ruido, ahora estaba impregnada de un silencio pesado y opresivo. Mamá, que lo entendió todo de inmediato, trató de ser neutral entre nosotras, ofreciéndonos apoyo a ambas, pero sin intervenir. Jorge no volvió a aparecer. Desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Pero su ausencia se sentía, especialmente para Sofía. La veía sufrir. Por la noche a veces lloraba, y yo escuchaba sus sollozos a través de la delgada pared, y me culpaba por cada una de sus lágrimas. Intenté expiar mi culpa. Ayudaba a Sofía con sus estudios, hacía sus tareas del hogar, simplemente estaba a su lado si necesitaba mi compañía. Lenta, muy lentamente, el hielo entre nosotras comenzó a derretirse. Volvimos a reír juntas, a recordar nuestra infancia, a compartir sueños, pero la sombra de la traición todavía se cernía sobre nosotras, y sabía que tardaría mucho tiempo en disiparse por completo. Un día, mientras estábamos sentadas en el porche, Sofía se volvió hacia mí. Aurora, dijo, y me tensé, esperando que volviera a sacar el tema. ¿Sabes? He pensado mucho en todo esto. Asentí, esperando lo peor. Yo todavía no entiendo por qué pasó, continuó. Pero sé una cosa, no quiero que esto destruya a nuestra familia. Eres mi hermana, y te quiero... Sus palabras fueron como música. La abracé, y así nos quedamos, abrazadas, y sentí como un enorme peso se quitaba de mis hombros. No era el final de nuestro conflicto, pero era un gran paso hacia la reconciliación. Yo también te quiero, Sofía, susurré, y las lágrimas corrían por mis mejillas.
y haré todo lo posible para que vuelvas a confiar en mí. Ella sonrió. Lo sé. Nos sentamos en silencio por un tiempo, y luego Sofía dijo, ¿sabes lo más extraño? ¿Qué? Pregunté. Creo que Jorge tenía razón, suspiró profundamente. No estábamos destinados a estar juntos. Tal vez fue una prueba. Tal vez esto tuvo que pasar para que entendiéramos algo importante. La miré. En sus ojos había tristeza, pero también una nueva y madura sabiduría. No sé qué pasará después, continuó, pero sé que lo superaremos. Juntas. Asentí. Juntas. Eso era lo principal. Nuestra familia, aunque herida, seguía unida. El tiempo siguió su curso. Sofía ingresó con éxito a la universidad en Cartagena. La despedimos con lágrimas en los ojos, pero también con orgullo. Era fuerte, y sabía que lo superaría todo. Nuestro vínculo se fortaleció más que nunca. Aprendimos a valorarnos, a perdonar y a ser honestas. En cuanto a Jorge, no volvió a aparecer. Desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido, pero su ausencia se sentía. Especialmente para Sofía. Escuché que se había ido de Barranquilla, que se había ido a trabajar a las plataformas petroleras de Venezuela, intentando empezar una nueva vida. No sabía si lo volveríamos a ver, y no sabía si quería hacerlo. Yo también me preparaba para ingresar a la universidad. Decidí estudiar periodismo, porque siempre me había gustado contar historias, explorar los destinos humanos. Quería usar mi experiencia, mi dolor, para ayudar a otros, para que sus historias fueran escuchadas. Una tarde, mientras estaba sentada en el porche leyendo un libro, sentí una ligera brisa. Traía consigo el aroma del jazmín y los sonidos lejanos de la música de la orilla. Cerré los ojos, respiré hondo. Sentí que había cambiado. Me había vuelto más fuerte, más sabia. Había pasado por el fuego y el agua, y había sobrevivido. Por delante me esperaba una nueva vida, llena de incertidumbre. No sabía lo que traería el mañana. ¿Podría Sofía perdonar a Jorge definitivamente si él regresara de repente? Y si regresara, ¿qué pasaría entre nosotros? ¿Podría encontrar yo un amor verdadero que no estuviera construido sobre mentiras y traiciones? ¿Sería alguna vez verdaderamente libre de la sombra de ese beso? Todas esas preguntas quedaron sin respuesta, pero estaba lista para ellas. Estaba lista para vivir.